Bienvenidos todos una vez más a nuestro canal de Joan de Lugo y a nuestro podcast Conservando la Cabeza. Como en cada ocasión me acompaña Dani. Bienvenido, Dani. Hola, ¿qué tal? Hoy estamos de vuelta para responder a vuestras preguntas. Hacíamos esta sección antes, la dejamos de hacer unos mesecillos, pero bueno, queríamos retomarla y por supuesto la vamos a retomar con las últimas preguntas que nos habíais dejado. Así que sin más, vamos a empezar a contestar algunas de ellas. Entonces, la primera pregunta es de Hugo Álvarez, que nos dice: ¿qué opinión tienen sobre la libre disposición del cuerpo, incluyendo su mercantilización, venta, como extensión del derecho a la libertad y autopropiedad? ¿No llevaría esto a la posibilidad de venderse como esclavo? Ejemplo, el contrato de esclavitud, como mencionan Walter Block y Kinsella. Gracias de antemano por la respuesta. Bueno, pues como dice muy bien aquí el compañero que hizo la pregunta, pues es verdad que dentro de teoría libertaria hay distintos tipos de opinión sobre si sería legítimo o no sería legítimo lo de venderse a sí mismo uno como esclavo. Los que tienen la versión más extrema de la idea del derecho de autopropiedad, como dice, por ejemplo, Walter Block, hablan de que sería legítimo que una persona se vendiese a sí misma como esclava. Sin embargo, hay otros puntos de vista, como por ejemplo el de Murray Rothbard, que decía que el derecho de propiedad era inalienable, es decir, que no podría uno venderse a sí mismo. Entonces es una discusión que existe en este ambiente entre los distintos teóricos. Mi punto de vista se acerca más al de Rothbard que al de Walter Block. Walter Block trata la propiedad o la propiedad del cuerpo como si fuera la propiedad de cualquier otro elemento exterior, es decir, como si fuera la propiedad de este boli, por ejemplo. Entonces, si yo soy propietario del boli, pues puedo vendértelo a ti, por ejemplo, y pues al vendértelo, pues pierdo la propiedad y el derecho exclusivo de realizar con ese bolígrafo pues lo que quiera. Y él dice que si tú eres propietario de tu cuerpo, tiene que ser algo similar. Entonces podrías también perder la propiedad exclusiva sobre tu cuerpo. Pero desde mi punto de vista, para responder a este tipo de preguntas, por eso me parece tan importante la idea o la filosofía de la mente al responder este tipo de cuestiones. Porque gracias a la filosofía de la mente, o dependiendo de la filosofía de la mente que uno defienda, la respuesta será en un sentido o en el otro. Y yo creo que es imposible que uno se pueda vender a sí mismo precisamente porque desde el punto de vista que yo mantengo, que es el de la filosofía aristotélico-tomista, que considera que el hombre es un compuesto de cuerpo y de mente, bueno, cuerpo y alma, cuerpo y mente, viene siendo para el caso, sirven como sinónimos. Entonces, que es un compuesto, es decir, no es una cosa separada. Entonces, tú no tendrías, cuando hablas de propiedad de tu cuerpo, no es exactamente de la propiedad de una cosa exterior, como es este boli, no te puedes desprender de tu cuerpo y seguir existiendo como si tú, el propietario, fuese una especie de cosa que existe o que está viviendo dentro del cuerpo. Desde el punto de vista aristotélico-tomista, tú eres un compuesto de ambos elementos del cuerpo y de la mente. Entonces no te puedes desprender de uno como si fuera una cosa exterior. Ahora bien, lo que sí podrías hacer sería hacer un contrato laboral, digamos, un contrato de trabajo que fuese tan estricto que en términos prácticos pudiese ser muy parecido a una situación de esclavitud, es decir, sería como, por ejemplo, una situación de servidumbre. Yo, por ejemplo, imagínate que tengo una deuda contigo, una deuda muy grande, y por las circunstancias que sean, pues no puedo pagarla de otra forma. Bueno, pues puedo hacer un contrato laboral en el que yo me comprometa a devolverte esa deuda y en términos prácticos a lo mejor eso quiere decir que yo voy a estar trabajando para ti durante el resto de mi vida. De hecho, hay autores como escolásticos, como Santo Tomás de Aquino, que cuando hablaba de la servidumbre, hablaba en términos muy parecidos a esto que yo me estoy refiriendo, es decir, que tú en determinadas circunstancias excepcionales, si no te queda más remedio, porque no puedes sobrevivir de otra forma, aunque no sea la circunstancia ideal, puede ser legítimo que te entres en este tipo de relación, es decir, lo que se llamaría una relación de servidumbre, que no es exactamente igual que una relación de esclavitud, o lo que en inglés se llama, por ejemplo, chattel slavery.
sería esclavitud en el sentido como sería la esclavitud en la antigua Roma, la antigua Grecia, la esclavitud en Estados Unidos antes de la Guerra de Secesión y de la abolición de la esclavitud. Una situación en la que el dueño del esclavo puede tratar a los esclavos como si fueran ganado. En la circunstancia de la servidumbre no es así, es más bien una relación laboral como una relación de servidumbre. Yo creo que en este sentido, si la idea del hilemorfismo es correcta, eso indicaría que uno puede realizar este tipo de contrato, pero no podría realizar el otro tipo de contrato. Y sería también para circunstancias extraordinarias. La situación sería una situación en la que solo tendría sentido en aquellas circunstancias tan extremas en las que no le quedase más remedio para la supervivencia a una determinada persona que realizar este tipo de contrato. Totalmente de acuerdo. Así que pasamos a la siguiente pregunta. Ramón Arasa nos pregunta, ¿qué opinan de la teoría de juegos evolucionista? ¿Qué opinas, Dani? Yo no opino. Bueno, la teoría de juegos evolutiva o evolucionista, pues procede, es una aplicación de la teoría de juegos a ámbitos de la biología, sobre todo relacionado con el intento de dar respuesta a la cuestión de por qué hay comportamientos que se consideran altruistas en el reino animal, en determinadas especies. Y pues tiene cosas interesantes, igual que la teoría de juegos, pero también tiene cosas hay determinadas cosas que a mí no me gustan en general, pero que ya proceden de la idea de la teoría de juegos. La teoría de juegos, que en principio fue desarrollada por autores como John von Neumann, tiene una concepción de la persona y de la idea de racionalidad muy limitada. En principio, la idea del John von Neumann era apareció incluso en origen como intentando ver si había una forma de ganar jugando al póker, o si había algún tipo de estrategia racional que llevase a la victoria en determinados juegos con reglas limitadas. Y tiene un problema que por ejemplo, Philip Mirowski, es un historiador de la economía, tiene un libro que se llama Machine Dreams, en el que habla de que el problema principal de este tipo de teorías es que hacen una metáfora o intentan utilizar una analogía entre los hombres y las máquinas. En este caso, la máquina, antes en el siglo XIX se utilizaban otro tipo de máquinas, pero en el siglo XX la máquina que se va a utilizar como referente pues sería el de los ordenadores. Entonces se considera que la racionalidad humana sería una racionalidad similar similar a la de los ordenadores. Entonces yo tengo ya un problema de partida con este tipo de ideas porque no creo que no hay esa analogía, no es una analogía apropiada. Y eso se ve, por ejemplo, en la idea de la teoría de juegos, cuando se utilizan ideas como la del dilema del prisionero. En el dilema del prisionero hay una situación en la que la policía, por ejemplo, captura a dos criminales. En este caso vamos a decir que los dos criminales somos Noemí y yo. Tú tienes más pinta de criminal que yo, me parece, pero digamos que la policía nos hace luego nos ofrece una alternativa, cada uno por separado, sin que ninguno de los dos podamos comunicarnos entre nosotros. Entonces me dicen a mí, si yo traiciono a Noemí y le digo, me presento como testigo, te acuso a ti de haber cometido ese crimen, pues a mí se me da una reducción de la condena. Siempre y cuando tú no me acuses a mí. Si los dos nos acusamos, pues los dos recibimos el castigo más alto. Y luego, si ninguno de los dos acusa a la otra persona, saldríamos libres. Entonces, la idea del dilema del prisionero es que, aunque tengamos motivos para no acusarnos mutuamente, porque saldríamos libres en esa circunstancia, sin embargo, tenemos una matriz de resultados y en esa matriz de resultados, pues resulta más racional intentar traicionar a la otra persona, porque dentro de esa matriz de resultados tendremos un resultado mejor para nosotros. Entonces, la idea básica del dilema del prisionero es que en determinadas circunstancias donde la cooperación resultaría más beneficiosa, sin embargo, resulta racional para las personas no cooperar, o en este caso, traicionarse unos a otros.
Bueno, esto es una idea de racionalidad muy limitada. Aparte de que el ejemplo del dilema del prisionero también es muy limitado, muy artificial. Requiere, por ejemplo, la imposibilidad de comunicarse entre nosotros, o requiere que tengamos como idea de racionalidad obtener un determinado beneficio concreto. En este caso, escapar a la condena. Pero no tiene en cuenta muchas otras cosas, como por ejemplo, yo puedo considerar que una de las cosas peores que puedo hacer es ser un chivato o ser un traidor. Y si yo tengo esa idea moral, esa idea de lealtad incluida, o la conozco, pues entonces no es racional para mí comportarme de esa forma. Entonces, uno de los problemas que tiene la teoría de juegos es que tiene una concepción extraordinariamente limitada de lo que significa racionalidad. Generalmente, antiguamente, la idea de racionalidad se puede considerar incluso ahora en términos filosóficos. Por ejemplo, Michael Humer en su último libro, Knowledge Reality, bueno, no me acuerdo exactamente cómo se titula, es algo así, Knowledge Reality, algo más. Pues es una introducción general a principios filosóficos y le habla de que una descripción de la racionalidad sería que haya capacidad para razonar de forma correcta o de forma adecuada, es decir, no cometiendo falacias lógicas o no prestando la atención a sesgos así cognitivos o intentando razonar siguiendo las reglas de inferencia, de tal forma que partes de determinadas premisas, de determinadas conclusiones y ves cuál es el peso razonable de cada uno de los argumentos presentados a favor y en contra de una determinada proposición. Bueno, eso es una forma general de considerar la idea de racionalidad. Sin embargo, no es la idea de la que habla la teoría de juegos. La teoría de juegos, racionalidad es siempre como una idea muy utilitaria. Es decir, hay un determinado beneficio que puedo conseguir. Además, no solo sabemos que hay un determinado beneficio, sino que se le puede adjudicar un determinado número o una determinada... se puede medir de determinada forma, aunque sea de una forma genérica, y yo me voy a comportar de forma racional si voy a intentar maximizar ese beneficio. Bueno, pues es una forma muy limitada de considerar la racionalidad y lleva a determinadas problemas. En este caso, por ejemplo, la teoría de la teoría de juegos y el dilema del prisionero se utiliza muchas veces como una justificación para la necesidad de tener un Estado, porque el Estado funciona como una parte neutral o una tercera parte que obliga a las partes a cooperar y a forzarle como una especie de que se comporten, de que sean capaces de conseguir los beneficios de la cooperación que no serían capaces de conseguir de forma aislada. Y la idea de la teoría evolutiva de juegos, pues puede ser útil en determinadas circunstancias, hablando en términos biológicos. Luego también puede llevar a determinadas confusiones por el uso del lenguaje inapropiado, de analogía inapropiada, como por ejemplo cuando se habla del comportamiento altruista. No estamos hablando de lo mismo cuando hablamos del comportamiento altruista entre las personas, porque cuando hablamos de comportamiento altruista entre las personas, tú tienes que tener en cuenta la idea de intención. Es decir, tienes que decir, si yo me comporto de forma altruista, por ejemplo, ayudando a una anciana al cruzar la calle, en vez de, por ejemplo, pegar una patada y tirarla debajo de un coche o hacer algo así. Bueno, pues para que sea altruista ese comportamiento, tú tienes que tener una determinada intención, es decir, tienes que querer ayudar a la señora por motivos desinteresados. Si yo ayudo a la señora porque, por ejemplo, sé que me están grabando, como si soy, por ejemplo, un político en una campaña electoral y me están grabando, yo puedo hacer exactamente la misma acción, pero esa acción no sería realmente altruista porque la intención que yo tengo es otra diferente. Es decir, quiero aparentar que soy altruista. Entonces me comporto de una determinada forma. Bueno, pues no es realmente una acción altruista, es una acción interesada. El problema que hay al utilizar este tipo de lenguaje en términos de animales es que tú no sabes cuál es, primero, desde mi punto de vista, no tienen esos estados intencionales por la idea de la filosofía de la mente. Evidentemente, esto todo requeriría muchísima mayor discusión en mayor profundidad, pero debido al formato pues no se puede. Pero en general tú no sabes, incluso aunque se lo adjudiques, no sabes cuál es la intención que tienen los bichos al hacer determinada acción. Entonces, no puedes adjudicar comportamiento altruista. Es lo mismo que también no puedes adjudicar comportamiento altruista cuando estás hablando de que
en el dilema del prisionero a lo mejor cooperas buscando un determinado resultado. Eso no es un comportamiento altruista. En filosofía moral, comportamiento altruista se está refiriendo a un determinado tipo de acción en el que la intención pesa, tiene influencia. En el comportamiento de la teoría de juegos, el comportamiento altruista se refiere casi exclusivamente al resultado final. Es decir, si tú cooperas o no cooperas por determinadas formas. Entonces, eso es uno de los problemas que tiene también, que hay una discusión, un lenguaje mal utilizado de forma analógica. Ahora bien, luego tiene cosas interesantes, porque dentro de la teoría evolutiva de juegos, por ejemplo, hubo autores que incluso dentro de la propia disciplina, independientemente de si tiene o no tiene problemas filosóficos en sí misma, pues hubo autores como Robert Axelrod que desarrollaron críticas a la idea de que el único comportamiento racional posible en una situación del dilema del prisionero es el de la no cooperación. Y Axelrod desarrolló lo que se conoce como la estrategia, el tic for tat, que dice que en determinadas circunstancias en donde haya un dilema del prisionero reiterado o iterado, pues es también racional, en el sentido este de la teoría de juegos, cooperar con los demás, porque permite mejores resultados. De hecho, en origen, cuando se desarrolló la idea del dilema del prisionero en la corporación RAND en los años 60, esto lo explica, por ejemplo, William Pauston, un libro que se llama El dilema del prisionero, los que desarrollaron o plantearon esta idea la pusieron a prueba con dos economistas que trabajaban por allí. Uno de ellos me parece que era Armen Alkian, que es un economista relativamente conocido, relativamente famoso. Y resulta interesante porque en la prueba, la prueba inicial en la que hicieron estos dos economistas, la mayor parte de las veces la acción que ellos escogieron fue la de la cooperación con el otro, que es lo contrario de lo que se supone que dice la idea del dilema del prisionero. Y de hecho, Nash, el economista también de la teoría de equilibrios, del equilibrio de Nash, de la película de Beautiful Mind, que estaba como un cencerro el tío, lo cual es divertido porque el tío está hablando todo el tiempo sobre racionalidad y estaba más loco que una cabra. Pues él precisamente al ver los resultados de este experimento acusó a los dos economistas, estos de Rand, de comportarse de forma irracional, lo cual es otro de los problemas que tienen este tipo de teorías, porque primero intentan ser como una especie de descripción de la realidad y luego subrepticiamente pasan a ser una teoría normativa sobre cómo te deberías comportar. Entonces, intentando describir, después pasan a cómo tienes que comportarte en la realidad. Y ese salto no lo hacen de forma expresa, sino que pasa sin que uno se entere. Y eso es uno de los problemas que tiene también este tipo de cosas. O sea que, en definitiva, sí hay algunas cosas positivas en lo de la teoría de juegos, sobre todo cuanto más limitado sea el ámbito de estudio, pero luego también tiene problemas muy serios y también los tiene lo de la teoría evolutiva de juegos. Muy bien. La siguiente pregunta es del canal de Brito, que nos pregunta: ¿qué aspectos quedan por investigar, por poner en la teoría ANCAP? Yo no sé todos los que hay, pero os podría decir así algunas cosas que a lo mejor me parecen a mí que se podría investigar un poco más. Por ejemplo, me parece que se puede estudiar más la teoría de las relaciones internacionales o relacionándolo con la idea de la anarquía internacional, que creo que es un tema que se trata más bien poco dentro de los teóricos libertarios y que tiene mucha relación con la idea de anarquía internacional, que es una idea desarrollada por teóricos que no son, o no necesariamente son, desde mi conocimiento, no son anarcocapitalistas o libertarios. La mayor parte de los teóricos de las relaciones internacionales hablan del concepto este de anarquía internacional, es decir, de que no existe una entidad o un monopolio jurídico de la fuerza en el conjunto de la Tierra, sino que los distintos estados se encuentran en una situación de anarquía entre ellos. Eso es un tema que tiene mucha relación con la
con la teoría anarcocapitalista, con la teoría libertaria, y desde mi punto de vista, pues parece como que son dos programas de investigación paralelos y que tienen pocos nexos de unión. Me parecería que sería interesante que hubiese más estudio en ese ámbito. Luego hay también cosas que también se pueden desarrollar. A mí me gusta mucho, por ejemplo, lo que está haciendo ahora Hans Hermann Hoppe. Publicó hace poco, bueno, se publicó una transcripción de una de sus conferencias en el Instituto Mises sobre la obra de Ludwig von Haller, que es un teórico más o menos olvidado de alemán, que tiene un punto de vista muy, según Hoppe, muy parecido a lo que él está intentando desarrollar ahora, que es no solo la idea de los derechos de propiedad o la idea estrictamente libertaria sobre el axioma o el principio de la no agresión y la autopropiedad o el principio de propiedad y de no interferencia sobre las cosas las que uno es propietario, sino también cómo una sociedad de forma sociológica, de forma histórica, puede sobrevivir de forma estable a lo largo del tiempo. Es decir, cuáles son las condiciones naturales o las condiciones históricas o los principios morales, sociales y cómo se pueden implementar de una forma institucional a lo largo del tiempo. Porque, como dice Hoppe, él estaba muy interesado con la idea ya expuesta por Rothbard en que de forma lógica o de forma puramente teórica podemos concebir que haya gente que se considere o que sea estrictamente libertaria y que sea a su vez libertina o que sea a su vez que se comporte de una forma que podemos considerar o que se consideraría tradicionalmente como poco civilizada, es decir, que pues que no tenga muchas relaciones sociales o que no le importen los demás o que sea estrictamente egoísta. Y él dice que eso es sociológicamente, o sea, lógicamente posible, pero sociológicamente es muy improbable que una sociedad de ese estilo pues pueda sobrevivir a lo largo del tiempo, porque una sociedad necesita determinadas ideas o determinados principios para que haya armonía social o confianza entre las personas. Y entonces él intenta investigar, en sus últimos tiempos, intenta investigar qué tipo de sociedad sería más razonable y que pudiese sobrevivir a lo largo del tiempo. Yo creo que eso es una de las cosas también que es interesante investigar, porque además también tiene relación con la idea de la secesión o de las comunidades más pequeñas, en contraposición con el crecimiento desmesurado de los estados, tanto en tamaño como geográficamente, como en términos de el mayor número de actividades en las que cada vez regulan y cada vez se embarcan. Y uniendo las dos cosas, creo que se pueden desarrollar ideas más realistas sobre cómo aplicar los principios paleolibertarios a sociedades reales. Entonces me parece que eso es también otro de los temas más importantes que se pueden investigar. Y luego habría muchos otros, pero bueno, ya creo que estos dos, por ejemplo, pues ya pueden dar una idea de los que a mí me parecen así interesantes. Correcto. Así que bueno, pasamos con la siguiente pregunta. Desde Carlos 1990. Y dice, ¿opináis que los resultados de las elecciones de España o de Estados Unidos están inalterados y son fiables? Pero no dice exactamente cuáles son los resultados o qué elecciones concretas se refiere. No, bueno, yo en general. Sí, supongo que se refiere a de Estados Unidos, claramente la última, la de Biden y Trump, que bueno, creo que sobre esa nuestra opinión ya la fuimos dando bastante, incluso en algún programa especial que hicimos sobre las elecciones, al menos sobre los muchos problemas que hubo y dudas legítimas que puede haber con lo poco confiables igual que podían llegar a ser. Y de España sí que no sé exactamente a qué se refiere. No sé si a las de Madrid, que bueno, también se decía así, ¿no? Pues yo, en relación con la de Estados Unidos, si se refiere supongo que es a las últimas estas, a las que perdió Trump, ganó Biden, pues tenemos ahí uno de los programas ahora mismo en Hub donde analizamos algunas de las cuestiones.
sobre esa mi idea general es que yo no puedo decir que haya pruebas que demuestren de manera inapelable que hubo una fraude o manipulación de los resultados, pero sí que hay determinados elementos extraños que por lo menos tenían el suficiente peso como para garantizar que justificar la necesidad de estudiar ese tipo de cuestiones extrañas o de ciertas irregularidades. De hecho, hubo un montón de circunstancias, como por ejemplo en determinados estados que se dejaron de contar los votos durante 2 o 3 horas al final del recuento y que son elementos sospechosos. Bueno, y sí, Entonces, yo no vídeos digo... incluso, ¿no? Que se recopilaron contando los mismos bloques de votos, de extrañas circunstancias de colegios electorales que se cierran por averías y bueno, suceden cosas extrañas en esas horas. Había en el programa del Abismo de Helm, también ponemos algunos de esos cortes y de esos vídeos que fueron tan polémicos. Sí, o sea, que no, eso no quiere decir, primero, ni que haya una demostración palpable o rotunda de que se modificaron, ni que incluso la modificación hubiese llevado al resultado a cambiar el resultado final. Solo que sí existen, que no es una cosa de taraos, es decir, que hubo elementos extraños o sospechosos y que esos justificaban perfectamente un análisis más profundo. De hecho, en algunos estados de Estados Unidos todavía se están realizando nuevas auditorías sobre los resultados. Y bueno, las noticias que van saliendo sí indican, ¿no?, que hubo problemas de recuento, por lo menos. Como mínimo que algunas cosas extrañas ocurrieron. Y además, históricamente tampoco es que sea tan extraño que se modifiquen o manipulen algunas elecciones. Lo que pasa es que la necesidad es eso, uno necesita venir con determinadas pruebas para poder justificarlo. Porque luego también, por ejemplo, otra de las cosas que se decía, pero eso era antes, eran las del 2016, cuando ganó Trump, era una idea que el Partido Demócrata quería establecer, que era que Trump tenía determinados intereses o contactos o connivencia con el gobierno ruso y que entre el gobierno ruso entonces que ayudó a través de, por ejemplo, con manipulación de resultados, con bots y cosas similares. Y eso parece como que ahora, por ejemplo, recientemente fue condenado un abogado que trabajó para la campaña de Hillary Clinton precisamente por manipular o mentir hablando de estas cuestiones, como que de manera que queda claro que esa idea de que Trump estaba manipulado, estaba sometido a intereses extranjeros, a intereses de Rusia, pues que era una mentira deliberada. Es decir, que siempre hay que tener mucho cuidado con este tipo de ideas, porque pueden utilizarse siempre así como una estrategia para intentar deslegitimar los resultados cuando no le gustan, pero si hay determinadas pruebas, pues hay que ir a verlas. En el caso de España, por ejemplo, yo no tengo muchas pruebas o no existen muchas pruebas desde mi punto de vista. Luego alguien sabrá más que yo sobre esto para ver para decir que los resultados de las elecciones hayan manipulado, que sean cualquiera, digo, ni las de las elecciones autonómicas ni las generales. De hecho, que yo sepa, ningún partido expresó una crítica oficial de este estilo, ninguno niega la legitimidad de los resultados, o por lo menos ninguno de los líderes niega la legitimidad de los resultados de una forma clara o evidente. Entonces, no sé por qué. Yo diría que no hay muchas pruebas a favor de eso. Otra cosa es que luego alguien puede encontrarlas o puede decirles, y si lo hace, pues, y si me las dice, pues yo las podría ver y tener una opinión sobre eso, pero en principio yo diría que no. Efectivamente, yo en ese tema tampoco estoy puesta. Pero en el tema de Estados Unidos sí estuvimos estudiándolo, investigándolo, ¿no? Y bueno, hicimos lo que pudimos para transmitir la opinión como la considerábamos nosotros.
Y bueno, y si más adelante hubiese cambios, novedades o cosas importantes de las que hablar en ese sentido, también retomaríamos el tema. Pero bueno, para mí son casos totalmente distintos de partida porque, bueno, de uno sí tengo información y del otro, hasta donde yo sé, pues lo que tú dices, no hay indicios de que haya un gran fraude que pudiese cambiar las elecciones. Trampillas, pues seguro que siempre hubo alguna. O sea, eso no lo dudamos. Son partidos políticos. Pero bueno, esto de que vaya a votar un muerto, estas cosas, ¿no? Que salen siempre de un lado o del otro, pero nada relevante como decir, han sido las elecciones así manipuladas, amañadas, no. En el caso de Estados Unidos, pues tengo mis dudas que aún no han sido resueltas por nadie. Y creo que son legítimas además. Y si a alguien le apetece, pues tiene un programa de 1 hora y pico donde intentamos explicarlo todo por ahí, por el abismo de Helm, por la sección. Así que nada, pasamos a la siguiente pregunta. Borja nos dice, ¿cómo determinar la mayoría de edad? ¿Que trabaje un niño 2 horas diarias es esclavizar, pero que estudie 7 no lo es? Bueno, son 2 preguntas, pero por favor. Sí, hombre, lo de determinar la mayoría de edad, en cierto sentido, es una forma también convencional. Es decir, no es que se pueda establecer como un día concreto en el que un niño deja de ser niño y pasa a ser un adulto, sino más o menos se establece de una forma, dependiendo, bueno, primero del conocimiento que tenemos sobre tradicional, como crecen los seres humanos, y luego también cambia según, puede cambiar relativamente según las culturas o el momento histórico en el que viva una determinada persona. Ahora, generalmente, en la antigüedad, por ejemplo, era más fácil que, entre otras cosas, porque la gente vivía menos tiempo, pues que se considerase que uno era un hombre antes de lo que se considera ahora. Pero generalmente la idea general es que cuando uno tiene uso de razón, es decir, que sabe cuáles son las consecuencias de sus actos y que puede ser responsable de esos actos, pues entonces se considera que ya no es estrictamente hablando un niño. Y generalmente eso no pasa tan tarde. Es decir, incluso aunque ahora la mayoría de edad se considera a los 18 años, eh, legítimamente se puede decir que uno antes de esa edad pues ya es capaz de tomar decisiones y ser responsable de sus actos. Entonces, en la relación con lo que estaba diciendo con lo otro, es por lo de si podría trabajar y que se considera como esclavitud infantil que un niño trabaje, y sin embargo no que estudie. Eso es algo que está bien visto, es decir, porque podría decir que la diferencia es que cuando está estudiando se está educando, y entonces como se está educando está aprendiendo y desarrollando sus capacidades para ser capaz de tomar decisiones de forma adulta. Sin embargo, cuando uno está trabajando, es decir, como si uno está aprendiendo, por ejemplo, un oficio, aunque sea un niño, por ejemplo, ahí también está educándose, también está aprendiendo a hacer cosas que a lo mejor no está aprendiendo, no estaría aprendiendo en un colegio. Tiene que aprender primero tiene que aprender las cuestiones técnicas relacionadas con un determinado oficio, pero después está aprendiendo también cuestiones relacionadas socialmente sobre, por ejemplo, si su trabajo de cara al público, como si fuese un camarero, pues tiene que aprender a relacionarse con la gente, tiene que aprender a relacionarse con el jefe y con el resto de empleados. Y luego tiene que aprender también a tener cuenta del dinero que tiene y de cómo gastarlo. O sea que cuando uno está trabajando está aprendiendo cosas muy útiles también. Entonces, la idea es de que simplemente porque alguien que tenga una determinada edad, por ejemplo, menos de 18 años, esté realizando un trabajo, eso es esclavitud infantil, pues es un punto de vista es característicamente moderno. Es decir, es como una especie de horror, que si no están en la escuela los niños hasta los 18 años, pues entonces están sometidos a una gran opresión, y generalmente, pues una de los influencias que hay para la infantilización de la sociedad es precisamente que estén tanto tiempo, que la educación obligatoria se alargue cada vez más y más. Es que no antes la adolescencia, es decir, la adolescencia también es algo bastante moderno. O sea, es verdad. Lo dicen muchos psicólogos y sociólogos, en plan, es una etapa de la vida que antes no existía, se pasaba del niño al hombre, de la niña a la mujer.
Y de hecho, en sociedades Venga, Dur, tradicionales había un momento en el un que rito era de paso. un ritual de iniciación, en el que el niño moría y aparecía y se consideraba ya que uno era un hombre, una mujer adulta. Y sin Y embargo no había ahora, ese. pues la adolescencia cada vez se prolonga más y bueno, tienes a gente de Bueno, 30 años adolescente, a ver. hasta los 57 años. Exacto. De hecho, es que no me acuerdo cuál es el psicólogo, pero que le llamaba esto de la infantilización de la sociedad, que decía que básicamente el proceso es eso, infantiliza cada día más al individuo para que la masa sea moldeable y tal, porque nunca llega a responsabilizarse Y, completamente una, de sus actos. y en eso influye mucho esa idea de que la educación tiene que ser obligatoria cada vez más y más y más Y lejos. además Porque un la. tipo concreto de educación, porque es como lo que separa Rothbard, ¿no? Entre educación Sí, formal puramente y no, ellos también, todo lo claro, demás, porque como dices tú, es educación. en la Todo educación lo demás formal es esa educación. siempre es así, es más, tiende más o puede tender más a una infantilización porque siempre tienes que responder las preguntas concretas que te dieron los profesores, tienes que eh, adoptar un determinado comportamiento que es el que los profesores consideran adecuado. Eso es por lo que explicaba, por ejemplo, Nozick, que tiene una influencia también en la idea de que los intelectuales tiendan a ver con reticencia el mercado libre porque los intelectuales son, según Nozick, son aquellos tipos de niños o adolescentes que tenían unas características que eran muy apropiadas para estar en el colegio, pero que luego, cuando están en el patio del colegio, pues que no son unas características tan apreciadas por el resto de sus compañeros. Entonces, que los intelectuales tienden a apreciar mucho ese tipo de recompensas que otorgan los profesores, pero que cuando salen a la vida real y tienen que trabajar y que ofrecer aptitudes o habilidades que el resto de la gente valora, pues entonces no ven que sus capacidades no son tan valoradas y entonces sienten resentimiento contra el mercado. Y eso pasa en cierta medida porque es una forma también de infantilización, es decir, en vez de tú tener que acostumbrarte a servir a los demás, a ver cuáles son las cosas que los demás valoran y encontrar una forma de serles útil, pues crees que tú tienes porque tus habilidades fueron muy buenas en un determinado momento cuando eras pequeño, porque a lo mejor tenías más capacidad para memorizar cosas o para resolver problemas que te ponían concretamente, pues crees que entonces que mereces algo más que los demás. Y eso también tiene problemas. Y eso, los niños que cuando trabajan, niños, me refiero, por ejemplo, si son con 14, 15 años y empiezan a aprender un oficio, van a aprender cosas útiles y van a aprender también cómo comportarse en sociedad. No es solo la educación esa de memorizar libros o citar autores. Hay otros tipos de cuestiones que son también útiles en la sociedad y que ahora se consideran como que no tienen prestigio, que se consideran Pero de de hecho una ya se ve, forma. porque luego salimos, bueno, salimos, yo salí igual, en fin, salimos de las carreras de la universidad apampados del todo, que no sabemos lo que es trabajar, que no sabemos lo que es, ¿sabes? Un jefe, nada, no sabes hacer nada, no sabes enfrentarte al mundo real, de Sí, verdad, y que sí. te va a tocar a partir de ahí en adelante, cuando llevas tantos años educándote para eso, tan importante. Pero sí Pues yo creo que, que con eso ya llega. sí, que bueno, eso, que bueno, que yo no creo que trabajar sea esclavizar y estudiar no lo sea. Vaya, en resumidas cuentas. Creo que la pregunta va muy bien. La siguiente sería de Héctor, que dice, ¿qué opinan de la ética de la virtud y la crítica a esta de la noción de derecho humano? Sí, bueno, pues igual está relacionado con el filósofo Alasdair MacIntyre. Tiene un libro muy bueno, famoso en filosofía que se llama Tras la virtud, en la que se enfrenta a la idea de las éticas deontológicas basadas en los derechos. Y MacIntyre dice que la idea de derechos humanos pues es una idea fantasiosa como la de los unicornios y que no existe tal cosa. Y yo en parte estoy de acuerdo cuando se refiere a los derechos humanos, entendidos como los entiende, como por ejemplo las Naciones Unidas o como los entiende la mayor parte de la gente. Es decir, una acumulación mayor y mayor cada vez y más inconsistente, incoherente de derechos que realmente a lo que se refieren es una especie de privilegios. Es decir, que alguien haga
cosas por mí y que alguien me dé algo, como por ejemplo, yo qué sé, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda y este tipo de cosas. En ese sentido, McIntyre se enfrenta a esas éticas apelando a la idea de las virtudes, de que la idea principal de la filosofía moral es la idea de las determinadas virtudes que una persona debe desarrollar para perfeccionar y florecer y ser capaz de desarrollar de una forma más apropiada sus características, o sea, como por ejemplo la idea de ser las virtudes clásicas, la idea de la fortaleza, la templanza, la justicia y la prudencia. Y esas son ideas que están muy bien y que sirven además para complementar el punto de vista libertario. Lo que pasa es que yo creo que no son incompatibles con la idea de derechos en un sentido eh, estricto como derechos de propiedad. Es decir, que no solo uno sí puede justificar o fundamentar filosóficamente la existencia de determinados derechos, como es el punto, la idea filosófica que yo digo, es decir, que existen derechos fundamentalmente son derechos de propiedad, pero además eso es compatible con la ética o con una ética o una filosofía moral basada en las virtudes. Entonces, me parece un punto interesante porque vale para complementar cosas que desde el punto de vista libertario a veces se olvidan y que, por ejemplo, Bastos, por ejemplo, también, aunque no habla exactamente en términos de las virtudes, cuando habla de que el capitalismo consiste en valores y que tú tienes que sacrificarte y que tienes que Ahorro estar e traballo dispuesto duro. a... Pues eso está muy relacionado con esta idea de la ética de las virtudes. Efectivamente. La siguiente pregunta es de Beñat Vergara y nos dice, ¿qué libros recomendarían sobre la compatibilidad entre capitalismo y catolicismo? Bueno, yo el libro principal sobre ese tema es recomendaría el de Tom Boots, de Church on the Market, que creo que tiene alguna traducción en español, pero no me acuerdo ahora mismo cuál sería el título en español. Pero es el libro centrado específicamente en defender esa cuestión. Y es un libro muy bien argumentado y Tom Boots es un autor que a mí me gusta particularmente mucho y es un libro muy interesante. Sí, y bueno, el más conocido probablemente, ¿no? En los círculos concretamente entre capitalismo y catolicismo. Genial, pues la siguiente pregunta es de Isidoro Marván y nos dice, magnífico podcast, os conocí escuchando conferencias de Bastos y estoy devorando todo vuestro contenido. Muchas gracias, Isidoro. Y dice, quizás para el futuro preguntas y respuestas. ¿Qué opinión os merece la doctrina social de la Iglesia y de exhortaciones como Fratelli Tutte de Francisco? ¿Conocéis algún autor que la estudie desde el punto de vista libertario? Saludos y gracias. Bueno, yo sobre la cíclica esa en concreto no sé si hay alguno que lo estudia desde un punto de vista libertario. Sobre la doctrina social de la Iglesia, pues ya el libro del que hablábamos antes, Tom Boots, intenta estudiarlo y el punto de vista de Tom Boots es que la defensa del capitalismo, la escuela austríaca, incluso el libertarianismo desde un punto de vista para aquellos que sean católicos, no entra en contradicción necesariamente con la doctrina social de la Iglesia, en tanto en cuanto comparte también los objetivos últimos a los que se refiere. Es decir, por ejemplo, cuando se habla en la doctrina social de la Iglesia de los objetivos como, por ejemplo, la mejora de vida de los trabajadores, esos son objetivos compartidos también, como por ejemplo, pongamos por Ludwig von Mises o por el propio Thomas Woods. La diferencia que hay es sobre los medios. Y según Tom Woods, los medios utilizados o que a veces se aconsejan desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia, pues no servirían para conseguir esos objetivos que se persiguen. Entonces, la diferencia aquí no sería una diferencia en los principios morales ni mucho menos en cuestiones relacionadas con el dogma. Sería una cuestión estrictamente científica sobre si los medios, determinados medios que se aconsejan, sirven para obtener los fines que se proponen. Y Tom Boots dice que
el capitalismo o en cuanto a teoría económica, la escuela austríaca no entra en contradicción porque puedes perseguir perfectamente los objetivos de que los trabajadores tengan mejores niveles de vida y que se luche contra la pobreza de una forma más adecuada a través de la defensa de un sistema que respete los derechos de propiedad y que permita el libre intercambio. Eso, estudiándolo de forma económica, tenemos una serie de argumentos que dicen cómo conseguimos que una sociedad salga de la pobreza a través de la acumulación de capital. Esa acumulación de capital permite el incremento el alargamiento de la estructura de producción, que permite un sistema económico que produce una mayor cantidad de bienes y servicios y que eleva el nivel de vida de las masas. Bueno, pues eso es una cuestión científica, o bien la escuela austríaca se equivoca en eso, o bien, no, o bien tiene razón, pero no es una cuestión moral. Entonces, la principal dificultad o la principal crítica que normalmente se le hace desde sectores conservadores de la Iglesia a los austríacos es que, creo, desde mi humilde punto de vista, que descansa sobre una confusión. Es decir, como que hay una valoración moral sobre algo que no se discute, sobre, por ejemplo, si es bueno o malo que se luche contra la pobreza, no se discute. Todos estamos de acuerdo en que es mejor que los trabajadores tengan cada vez mejores niveles de vida y que vivan y que tengan o sea, que estén menos sometidos a la pobreza. Lo que se discute es si los medios económicos que se proponen, como por ejemplo los sindicatos, si eso funciona para mejorar el nivel de vida o si al contrario va en detrimento del nivel de vida de los trabajadores. Y entonces a eso es donde hay que estudiarlo de una forma puramente científica, no simplemente con admoniciones, con el estudio moral. Hay que estudiarlo de forma económica. Entonces tú tienes que proponer determinados argumentos o determinadas pruebas o evidencias para ver si efectivamente unos determinados medios funcionan o no funcionan. Y eso es donde me parece a mí que no hay incompatibilidad entre capitalismo y los objetivos morales propuestos por la doctrina social de la Iglesia. Donde hay incompatibilidad es en los medios propuestos. Sí, totalmente cierto. Beñat Vergara también nos pregunta: ¿no hay una contradicción entre apriorismo e indeterminismo? Me explico. ¿Sería conocimiento a priori que el socialismo no funciona por la imposibilidad del cálculo en ese sistema? Luego, siempre que haya sistema socialista, fallará. Pero al mismo tiempo, en la escuela austríaca se dice que no se puede saber el futuro, porque no hay ni puede haber certidumbre. Quizás esté metiendo la pata porque en metodología me suelo perder, nos dice Beñat. Dani. Pues en este caso creo que sí hay una confusión entre ambas cosas de las que está hablando. Cuando la escuela austríaca, o por lo menos desde el punto de vista praxeológico, desde el punto de vista de Ludwig von Mises, se habla de la imposibilidad del cálculo económico, hay que tener en cuenta cuál es esa metodología de la escuela austríaca o de Ludwig von Mises, de la praxeología. Y el estudio praxeológico es un estudio que parte de un axioma, que es el axioma de la acción humana, y a partir de ahí desarrolla, bueno, y luego unido a algunos axiomas empíricos auxiliares, y a partir de esos axiomas se desarrolla de forma lógica todo el entramado de la teoría económica. Esto puede tener, hay algunos que lo pueden rechazar o aprobar o lo que sea, pero ahora no estamos hablando sobre si está bien o está mal. Yo creo que está bien, pero no estamos hablando sobre eso, estamos hablando sobre cuál es el punto de vista metodológico de la escuela austríaca. Entonces, cuando está hablando de esas cosas, los argumentos son de tipo lógico. Esos argumentos de tipo lógico indican qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer, pero se está hablando sobre la forma de la acción, no sobre el contenido de determinadas acciones. Entonces, cuando habla, por ejemplo, se habla, por ejemplo, de la imposibilidad del cálculo económico, es una imposibilidad de tipo, una imposibilidad lógica y praxeológica. ¿Qué quiere decir esto? Que si tuviésemos una sociedad perfectamente socialista, es decir, si todo el mundo fuese socialista, o si tenemos una economía cerrada, es decir, que no tienes información de otra economía distinta y esa economía cerrada es exclusivamente socialista,
es completamente imposible que pueda operar a lo largo del tiempo. ¿Y por qué es imposible? Porque no tiene los elementos necesarios para permitir saber si tú estás despilfarrando o no estás despilfarrando, siquiera para operar en un corto plazo de tiempo. Es decir, fíjate cuando nosotros actuamos a lo largo del día, la necesidad que tenemos de los precios para saber si podemos operar de una forma razonable o no. Es decir, si tú imagínate que por ejemplo quieres ir a un sitio y a una dirección y puedes pedir un Uber o puedes comprar una limusina. ¿Por qué? ¿Cómo sabes tú que pedir un Uber es económicamente más razonable que comprar una limusina? Porque tienes precios, entre otras cosas. Y teniendo precios, sabes que comprar una limusina sería un gasto de un despilfarro enorme, a lo mejor no tienes el dinero necesario y pedir un Uber es mucho más barato. Bueno, pues eso te permite utilizar los recursos de una forma más razonable, de una forma parecida en una economía socialista en la que no existiesen precios para el mercado de los bienes de producción. Uno nunca podría saber, nunca podría planificar de forma racional porque no sabría si está despilfarrando o no los recursos. Es decir, uno no sabría, tú técnicamente puedes construir, por ejemplo, uno de los ejemplos que se suele utilizar es la construcción de un puente. Un puente lo puedes construir de forma técnica utilizando titanio, pero el titanio es un recurso muy escaso que está sometido al problema de la escasez y además es muy valorado porque sirve para hacer muchas cosas. Entonces, tú no sabrías si no tienes precios en un mercado de bienes de producción, no sabrías si estás utilizando el titanio de la forma más aceptable o de la forma que satisface mejor las necesidades de los consumidores, porque no tendrías el elemento fundamental que te permite planificar de forma racional, que son los precios. Entonces podrías utilizar titanio para cosas que son mucho menos valoradas y en ese sentido estarías despilfarrando y esto lo estarías haciendo de forma sistemática porque careces completamente de precios en toda la economía. Entonces, ese es uno de los motivos por los que se dice que el socialismo sería imposible. En términos estrictos, no sabrías cómo organizar la producción. Y si fuese una economía cerrada, completamente cerrada, no tendrías forma alguna de organizar la producción de tal manera que no despilfarrase los recursos y en muy poco tiempo la economía acabase colapsando. Si en el mundo real las economías socialistas pueden sobrevivir durante más tiempo, a pesar de tener un montón de problemas en términos de pobreza, de ineficiencias y de miseria, pues se debe a que existen otros elementos externos que permiten que sobrevivan ese tipo de economías durante un poco más de tiempo. Como por ejemplo, existen mercados negros en los que se generan precios, no son tan efectivos o no son tan adecuados como un mercado normal, pero permiten un cierto cálculo económico. O tienes, por ejemplo, también los precios que se generan en otras economías, en mercados libres, como por ejemplo los planificadores en la Unión Soviética utilizaban los precios que se generaban en los países capitalistas para luego intentar hacer sus propios planes quinquenales o sus planes de producción, o sea que utilizaban la información que tenían que proporcionaban los países capitalistas. Entonces, la diferencia es una diferencia praxeológica. Cuando se estudia en la escuela austríaca determinadas cuestiones, se hace lo que se conoce como el ceteris paribus, es decir, si planteamos una situación de forma lógica y luego planteamos como que uno de los elementos cambia. Y entonces, cambiando ese elemento, vemos cuáles son las consecuencias necesarias que se seguirían en ese experimento mental. Entonces, por ejemplo, imaginemos que estamos en una sociedad, en una isla, y en esa isla tenemos un determinado número finito de bienes y servicios. Si incrementamos y tenemos también un medio de intercambio, vamos a poner porque sea así, que sea papel moneda, aunque generalmente no sería, pero si únicamente incrementamos las unidades que sirven como medio de intercambio, podemos saber perfectamente que el valor de cada unidad de intercambio para el número de cosas que vas a poder comprar
con cada unidad de ese medio de intercambio va a ser menor, porque lo único que hiciste fue incrementar el medio de cambio, no incrementaste el número de bienes y servicios que puedes conseguir con esas moneditas. Entonces sabemos perfectamente que un incremento en la oferta monetaria, ceteris paribus, si no cambia absolutamente nada, lo único que produce es una devaluación de las unidades monetarias. Es decir, que cada vez vas a ser capaz de comprar menos cosas con una unidad monetaria, pero no produce un incremento de riqueza. Bueno, esto es independiente de lo que pueda ocurrir después en un determinado momento histórico, un momento histórico en el que no hay esa situación de experimento mental, en el que solo una de las cosas se cambian y las demás permanecen invariadas. En un momento histórico puede ocurrir que tú tengas a la vez un incremento de la oferta monetaria, pero a la vez también haya un incremento del número de bienes y servicios. Y entonces a lo mejor puede incluso ocurrir que no solo cada unidad monetaria sea capaz de comprar menos, sino que a lo mejor puedes incluso comprar más, porque el efecto del incremento de la oferta monetaria se ve contrarrestado por el efecto del incremento del número de bienes y servicios. Entonces eso es lo que ocurre en el mundo real, pero la economía austríaca lo estudia de una forma lógica y luego hay que utilizar esos conocimientos teóricos que nos ofrece la escuela austríaca para aplicarlos al mundo real. Cuando la persona que nos hace la pregunta, que es una pregunta además extraordinariamente interesante, habla de la certidumbre se está refiriendo a otra cosa completamente diferente. Nosotros tenemos conocimiento perfectamente certero de que determinados actos o determinadas consecuencias se van a seguir de determinados actos. Lo que no tenemos es un conocimiento certero sobre, o no tenemos certidumbre sobre, es decir, nosotros tenemos conocimiento certero de la forma de la acción, pero no sobre contenidos concretos de la acción. Y cuando estamos hablando de incertidumbre, nos referimos a determinadas acciones que va a realizar las personas. Entonces, nosotros no podemos saber cómo va a reaccionar una determinada persona ante una situación concreta. Yo no puedo ser, por ejemplo, no puedo tener certeza de que si yo hago un producto como un iPad o lo que sea, o una televisión nueva o un ventilador, pues la gente lo va a comprar. No tengo certeza. Puedo hacer una especulación y pensar que hacer una predicción de tipo cualitativo. Es decir, puedo creer que va a pasar determinadas cosas, creo que esto le va a gustar a la gente, actuar como un empresario. Y a lo mejor acierto, a lo mejor me equivoco. Pero eso es una cuestión diferente de la certidumbre de la que estamos hablando en términos praxeológicos. Entonces, normalmente nosotros utilizamos el conocimiento que obtenemos a través del desarrollo lógico el axioma de la acción y cuáles son las consecuencias que se siguen de ese axioma, lo utilizamos después, lo podemos utilizar para analizar elementos concretos del mundo real, pero en el mundo real tenemos que saber que hay determinadas consecuencias históricas que pueden tirar en uno o en otro sentido, pero si no tuviésemos el conocimiento teórico que nos ofrece la escuela austríaca, no tendríamos forma alguna de analizar los fenómenos económicos del mundo real. Entonces, básicamente, pues no sé si respondí a la pregunta o no, con este rollo. Sí. Yo creo que sí, que la duda está resuelta. Y además eso que decías tú era una buena pregunta, así que se me hacía el tiempo. La siguiente pregunta es de SM y nos dice: si el mercado siempre tiene razón, ¿cómo es que la gente no nos compra las ideas y sin embargo sí compra las socialistas? Bueno, en esta pregunta debo decir que hay también, digamos que como una confusión en el uso del lenguaje. En primer lugar, cuando dice si el mercado siempre tiene razón. En términos estrictos podemos decir que esa frase no tiene sentido. El mercado ni tiene razón ni deja de tenerla. Por tener razón puede significar, por ejemplo, que yo si digo que 2 más 2 es igual a 4, tengo razón. Y si digo que 2 más 2 es igual a 5, no tengo razón. Pero el mercado no hace proposiciones. El mercado es una forma que utilizamos para referirnos, porque recordemos, por ejemplo, además que desde el punto de vista austríaco seguimos lo que se conoce como el individualismo metodológico. Cuando hablamos del mercado, es una forma de referirnos
al conjunto de acciones y valoraciones que los individuos realizan comprando y vendiendo determinados bienes y servicios en un momento concreto. Pero no es una entidad que diga esto es así o esto es así, simplemente que el resultado de un gran número de intervenciones de las personas y individuales de las personas llevan a unas determinadas conclusiones. Es decir, por ejemplo, unas empresas ganan dinero, otras empresas pierden dinero. Algunos productos se hacen más famosos, otros productos dejan de perder, pues pierden el interés de los consumidores. Pero no es que tengan razón. Entonces, lo que se puede decir, por ejemplo, es que podría decir que una forma más estricta de decirlo sería que en el mercado, o el mercado es la forma más aceptable para satisfacer las necesidades de los consumidores. ¿Qué quiere decir? Que los consumidores, al comprar en el mercado, están están comprando aquellas cosas que consideran que satisfacen mejor sus necesidades. Esas empresas que otorgan esos servicios van a tener más beneficios y por lo tanto van a prosperar, mientras que aquellas otras empresas que no lo actúan de esta forma van a desaparecer y los recursos se van a destinar progresivamente a la satisfacción de aquellos necesidades más urgentemente sentidas por los consumidores, precisamente porque tenemos los precios y tenemos los beneficios y las pérdidas, y eso permite a los empresarios orientar la actividad productiva hacia aquellas actividades que resultan más beneficiosas en este sentido para los consumidores. Pero no significa que tienen razón y dejan de tener razón, sino que simplemente satisfacen las necesidades de los consumidores tal como los consumidores las entienden. Esto no quiere decir, no es no se entiende de forma moral. Es decir, puede pasar que los consumidores en un determinado momento sean moralmente depravados y demanden cosas moralmente depravadas. El mercado lo único que hará es que permitirá que los empresarios satisfagan estas necesidades de una forma más eficiente. Pero uno puede considerar, hay cosas que moralmente no deberían escoger las determinadas personas, las personas, y entonces, pues eso no quiere decir que tengan razón. Es decir, yo puedo decir, yo quiero escuchar reggaetón, pues el reggaetón es una música muy mala. Bueno, prefiero que la gente escuche música clásica. Entonces, ¿quién tiene razón? Tiene razón, creo que la música clásica es mejor que el reggaetón. Y otro dice, no, el mercado está demostrando que el reggaetón es mejor que la música clásica porque la gente demanda reggaetón. Bueno, tampoco no estoy diciendo para los amantes del reggaetón que sean moralmente depravados ni nada de eso, solo que pues, al que le guste muy bien y al que no, pues quiero decir que eso es otra discusión diferente. Tú puedes perfectamente considerar que el reggaetón es una música muy... Bueno, eso creo que hay poca gente que diría que el reggaetón es mejor música que la música clásica, pero tú puedes considerar perfectamente que la música clásica es mejor música en términos artísticos que el reggaetón, pero si la gente prefiere reggaetón a la música clásica, demandará reggaetón y no demandará música clásica. Entonces son dos temas diferentes. No es que tenga razón, simplemente que satisface las necesidades de los consumidores tal como ellos las perciben en un determinado momento. Y luego, esa es la primera parte de la pregunta. La otra era, ¿por qué no nos compran las ideas? Y esto es otra vez un uso, digamos que exagerado del lenguaje. Cuando se habla de compran, se puede poner entre comillas, comprar ideas. Pero cuando tú estás hablando de ideas, no es, cuando estamos, es la diferencia entre la cataláctica, lo que los austríacos llaman cataláctica, es decir, en intercambio. Tú, cuando hablamos de mercado, podemos hablar de un intercambio en el que el intercambio indirecto, es decir, intercambio en el que se intercambian bienes y servicios utilizando un medio que es el medio del dinero, que es un medio indirecto, a través del cual pues podemos, en vez de intercambiar directamente yo pues un determinado producto, yo que sé, naranjas por vacas, pues debido a la dificultad que tiene ese tipo de intercambio, pues utilizamos el dinero y el dinero sirve como mecanismo para intercambiar de forma indirecta. Yo en vez de pillar las vacas directamente, vendo mis naranjas, consigo dinero y con el dinero pues compro vacas. Vale, pues hay ahí un sistema cataláctico en el que hay un intercambio.
Pero cuando hablamos de comprar ideas, ahí no estamos comprando, bueno, incluso en el intercambio directo también habría compra. Yo puedo compro por 7 kilos, bueno, 150 kilos o lo que sea de naranjas, pues compro una cabra. Bueno, pues ahí estamos comprando cosas. Pero cuando estamos hablando de ideas, no hay una compra, no hay un intercambio de un producto por otro producto. Lo que hay es persuasión. Yo te cuento a ti una idea y te convenzo y dices, pues tienes razón, pero no estoy comprando. Eso es en parte creo que está provocado por una traducción literal de una expresión inglesa que se llama comprar un argumento. En inglés se dice literalmente to buy, creo que es, bueno, no me acuerdo ahora exactamente cómo era, pero era así, comprar un argumento. Y creo que se tradujo literalmente y ahora se utiliza de una forma general. Pero no es que estés comprando nada, simplemente estás persuadiendo a alguien de una determinada idea de que tiene razón o no tiene razón. Entonces, no es un mercado, o cuando se habla del mercado de las ideas, es una forma metafórica de utilizar el lenguaje. Pero no estamos hablando estrictamente en el términos de mercado, en el mercado como bienes y servicios, productos, empresarios, precios, costes, exactamente de esa forma. Es una forma más metafórica de hablar. Entonces, puede pasar perfectamente que el mercado, en términos estrictos, en términos catalácticos, en términos de precios y servicios, funcione perfectamente y puede pasar que la gente no le guste el capitalismo. Entonces son dos cuestiones diferentes. Por eso puede ocurrir, primero puede ser por ignorancia, porque no comprende cómo funciona la economía, puede ser por motivos ideológicos, puede ser por motivos éticos, porque crea que es incompatible con la promoción de determinados fines morales que considera más importantes, o puede pasar por múltiples sentidos. Pero hay que tener mucho cuidado en el uso metafórico del lenguaje, porque puede llevar a confundir cosas. Estamos hablando de niveles diferentes. Muy bien, muy claro. Y ahí guiamos con la última pregunta por hoy, que bueno, no las podemos contestar todas porque si no estaríamos aquí 3 horas, entonces siempre seleccionamos unas poquitas, pero ya sabéis, y antes de acabar os lo repetimos, que podéis dejarnos vuestras nuevas preguntas tanto pues, en el chat como en los comentarios del vídeo, en Twitter o en Facebook, donde queráis, e intentaremos pues irlas contestando todas poquito a poco. Sin hacer programas eternos en los que os aburramos muchísimo dándose el coño. Y nada, después de esto voy ya con la última pregunta, que sería de Ricardo M, y nos dice, ¿cuál consideran el mayor aporte de Aristóteles? Esto es un reto de pregunta. Sí que no solo por todas las cosas que tiene, pues no le llamaban el filósofo por casualidad en la Edad Media, sino además porque habría que tener un gran conocimiento sobre él para saber cuál es el mejor aporte. Y yo no, pero bueno, teniendo en cuenta mis limitaciones, yo puedo decir que para mí una idea muy importante que tiene Aristóteles es la idea en la que luego se resumen muchas otras ideas o muchos otros principios de su filosofía, es la idea de animal racional, es el hombre como animal racional, porque ahí por un lado tenemos la idea de que del hilemorfismo, de que los seres son compuestos de materia y de forma, pero no solo eso, sino que además tenemos la idea de que el hombre, las características esenciales, al ser un compuesto también de materia y de forma, la forma específica del hombre está relacionada con la idea de racionalidad, es decir, de ser capaz de utilizar el pensamiento conceptual y de aplicar los principios inferencias para llegar de ciertas premisas a ciertas conclusiones. Y eso es muy importante porque por distintos motivos la idea de que el hombre es un animal racional se está perdiendo. Bueno, hace tiempo que dejó de ser una idea así, digamos que famosa en términos académicos. Por un lado están los que creen que el hombre es puramente un animal y que entonces no hay, la diferencia es únicamente de grado, pero no cualitativa entre los bichos y los seres humanos, y por otro lado están los que consideran también, aunque parezca mentira, también están los que desprecian la idea del cuerpo.
los que creen que el hombre es lo único, que la personalidad es una cosa como interior y que el cuerpo es una cosa como que puedes manipular o modificar y que puedes cambiar según a tu antojo, porque la verdadera identidad es algo que no está así estrictamente unida a la idea de cuerpo. Y a la idea, en la noción de animal racional, tenemos las dos cosas que son fundamentales. Tienes por un lado el cuerpo, que el cuerpo tiene las características animales, en el sentido de que tiene también la capacidad sensitiva y lo de las pasiones, pero luego tienes por otro lado la idea de racionalidad, y esa idea de racionalidad está imbricada dentro del cuerpo. Para Aristóteles, y esto es otra cosa importante también dentro de este concepto de noción de animal racional, para Aristóteles no existían lo que se conoce, lo que luego se llamarían las ideas innatas, es decir, de que los pensamientos, las ideas están por allí en nuestro interior de alguna forma mágica, sino que el cuerpo es fundamental a la hora de pensar. Sería imposible razonar sin tener cuerpo, porque para poder razonar primero tenemos que tener determinada información que conseguimos a través de los sentidos y después, a través de esa información de los sentidos tenemos la imaginación, después utilizando nuestras capacidades racionales podemos abstraer las esencias de las cosas que percibimos a través de los sentidos. Entonces es muy importante porque hay una idea armónica o un conjunto armónico en el ser humano, en el que por un lado el cuerpo es muy importante y la razón es muy importante. Y eso en el mundo moderno se quebró. Y algunos tienden hacia la forma más materialista o más biológica de concebir al ser humano y otros tienden al extremo opuesto, concebir que el ser humano es así como una especie de lucecita que brilla en tu interior o algo así. Es una forma estúpida de hablar, pero es como que no tiene que no están así tan bien imbricados. Y también tiene importancia en términos de política, porque si el hombre es un ser, es un animal racional, pero el animal racional también necesita desarrollar sus capacidades a lo largo del tiempo. Si tú solo fueses un ser racional, entonces parece como que ya tienes esas capacidades de forma innata. Y si fuese solo un animal, pues es difícil ver cómo podrías desarrollar capacidades que, bueno, tendrías que justificarlas desde otro motivo. Pero en la idea de animal racional también está necesariamente implícita la idea de comunidad, porque el animal racional, el niño, el ser humano nace sin haber desarrollado sus capacidades. Entonces, para poder llegar a pensar, para poder llegar a comportarse como un adulto responsable, tiene que ser criado. Y eso implica que necesita nacer en una familia. Eso implica la importancia de la familia, pero no solo eso. Dentro de la familia no es una comunidad perfecta, sino que hay determinadas necesidades que no pueden ser satisfechas. Y eso necesita, entonces, implica la idea de sociabilidad y la idea de agrupación de familias, y eso implica la idea de una comunidad política, que sería donde el ser humano puede desarrollar todas sus capacidades como animal racional. Entonces, en esa pequeña noción están implícitas un montón de ideas de Aristóteles que son muy importantes tanto en ética, en epistemología o en filosofía política y que evidentemente él desarrolla de una forma extraordinaria y que son muy importantes y que se olvidaron o se quebraron a lo largo del tiempo y que ahora pues estamos viviendo o padeciendo las consecuencias de eso. Sí, a ver, sin duda es una idea con la que es difícil competir, aunque obviamente tiene otras muchísimas en las que, bueno, pues fue un referente y lo seguirá siendo siempre, ¿no? Como en la división que hace de las formas de gobierno, cuando habla de las virtudes y otros miles de temas en los que, bueno, Aristóteles sentó y sentará por siempre un precedente porque el que más, el que menos, algo probablemente beba del autor. Entonces, a mí me parece eso, un reto escoger el mayor aporte de Aristóteles. Serían muchísimos y partiendo de que yo no tengo ni idea en comparación con todo lo que escribió, dijo y fue, ¿no? Entonces, bueno, una pequeñita cosa de un mundo, porque de los autores más difíciles de escoger probablemente un solo aporte, ¿no? De todos los habidos y por haber. Pero bueno, esperemos que sirva como contribución. Y nada más, ¿no? Por hoy ya estaría, que no es poco, ni llevamos tampoco poquito tiempo.
Y como siempre, daros las gracias a todos por habernos acompañado este ratito. Recordaros que nos podéis dejar todas vuestras preguntas, que el próximo mes prometemos responderlas. Y bueno, recordaros como siempre que nos ayuda mucho que compartáis el vídeo, que os suscribáis al canal, que dejéis un me gusta por aquí, para que podamos seguir haciendo este contenido con muchas ganas. Y sin más, nos despedimos hasta el próximo podcast. Hasta luego. Hasta luego.